A ver, Ana, ya lo comparte. Puedes ver, Ana, ¿nos escuchan bien? Sí, Una más. sí los escuchamos bien. Bueno, aquí felices de estar compartiendo esta tarde con ustedes. Mi nombre es Fanny Fernández, soy educadora y coordinadora de familias en NAMI, Minnesota. NAMI significa Alianza Nacional sobre Condiciones de la Salud Mental. Y aquí estoy con mi compañera. Hola, yo soy René, yo soy la coordinadora de programas de jóvenes y padres. Bueno, NAMI, los que trabajamos aquí en NAMI no somos profesionales de la salud mental, sino que somos individuos o que vivimos con una condición de salud mental o tenemos un ser querido o alguien en la familia con una condición de la salud mental. Y bueno, esta presentación de hoy, ¿podrías ir a la primera slide, por favor? Se llama Salud Mental uno a uno. Aquí explica un poquito en la primera lo que es NAMI, cuánto tiempo está haciendo servicio en la comunidad. Y podemos pasar a la siguiente, que aquí vamos a hablar un poquito de esta presentación que se llama Salud Mental uno a uno y básicamente una conversación. O sea que no queremos ser monólogos hablando por una hora, sino que queremos que también participen. Pueden participar en el chat o pueden también quitar el mute y conversar con nosotros. Este es un espacio seguro, un espacio al que venimos sin juzgamentos, un espacio al que venimos a compartir y aprender los unos de los otros. Bueno, lo que estaremos conversando hoy sería qué es una condición de la salud mental, señales, impactos y el predominio, estigma y mitos, estigmas versus mitos, compararlos, diagnósticos, que son los exámenes médicos, versus evaluaciones de salud mental. Y vamos a compartir un poquito al final sobre la literatura que compartimos aquí en NAMI, gratuita, y también abogar por uno mismo y nuestras familias. Bueno, entonces, ¿qué es bienestar mental? El bienestar mental es un estado de bienestar que le ayudará a hacer frente al estrés mental y las exigencias de la vida cotidiana y trabajar de manera productiva. Es un estado de bienestar físico, mental y social. Y entonces, ¿qué significa a ustedes bienestar mental? Por ejemplo, si sabemos cuando alguien dice tengo un bienestar físico, estoy bien físicamente, enseguida pensamos que la persona está funcionando bien y que está activa o que, bueno, ¿qué significaría el bienestar mental para nosotros aquí? Es una estabilidad emocional, tanto en la estructura de pensamiento y actuación frente al mundo, frente a la sociedad, frente a las actividades frecuentes diarias. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pero todo es válido aquí, ¿eh? O sea, de que cada uno tiene sus lentes y perspectivas y experiencias con las que venimos a compartir este tema que muchos, incluida aquí, aprendemos más cuando viene a este país, porque en mi país, soy de Uruguay, mucho no se habla del tema y claro que está el estigma, que vamos a hablar un poquito más adelante también. ¿Podemos ir a la siguiente? Bueno, entonces hay muchos factores estresantes anormales, las cosas que causan estrés en nuestra vida. Algunos ejemplos: falta de dinero o cuentas, relaciones, puede ser amistades, puede ser con esposos, esposas, puede ser con novios, novias, nuestras familias. También falta de trabajo o demasiado trabajo, como cuando perdemos nuestro trabajo, cuando no trabajamos bastante y no tenemos bastante dinero. Esto causa mucho estrés. Pero también cuando trabajamos demasiado y no tenemos tiempo para cuidarnos. Esto causa estrés. Y también niños y falta de dormir o descansar. Los niños son algo muy lindo, pero a veces significan que no dormimos y pueden causar mucho estrés. Sí. ¿Cuáles son algunos factores estresantes para ustedes?
Aquí sigue, pusimos algunos más como la baja autoestima o orgullo, estar en esos extremos, ¿verdad? Adicciones, cualquier sustancia que a veces uno toma para calmar la mente o el estrés o la ansiedad. Hay personas que usan sustancias para poder calmar un poco su mente, pero ahí ya estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de una condición de salud mental y ahora incluimos una adicción. También el medio ambiente y la falta de vivienda. Muchas personas han perdido durante la pandemia, han perdido sus viviendas, sus hogares, el trauma también o encarcelamiento, personas que tal vez vienen desde sus países con sus traumas. Y llegamos a un lugar diferente, cultura diferente, lengua diferente, y ahí agregamos más estrés aún. Y también la salud mental. Pero como dijo mi compañera, si quieren compartir qué otros estresantes para ustedes piensan que puede afectar su día a día. Para mí, siempre comparto que me estresa manejar cuando está nevando. O sea, de que me gusta ver la primera vez cuando cae nieve, pero ya el segundo día digo, ok, no quiero manejar cuando cae nieve. Entonces, para mí es un estresante que tengo que, con paciencia y despacito, manejando, trabajarlo, que puede que les afecte a ustedes. Para mí en estos momentos, mirar las noticias, la ¿Verdad? situación política, social y todo esto que está pasando en el país. Sí, muy Sí. estresante. Y la importancia a veces como así como tenemos digamos, el control de poder llevar a nuestro cuerpo un alimento nutriente, saludable o rico, ¿verdad? Algo que nos gusta. También la forma en que alimentamos el cerebro, exponiéndonos a cosas de que si escuchamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche cosas negativas, ¿quién va a querer todo feliz, estar sonriente, en paz y tranquilidad? Creo de que cualquier ser humano se va a estresar escuchando negatividades todo el día. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el tiempo, incluso la tecnología, sí informarnos y estar informados, pero poder tener esos límites y poder tener esa apertura tal vez a usar la misma tecnología con cosas que yo pueda aprender o conectarme con familias o incluso si tengo un sobrino lejos, leerle un librito a mi sobrino, cosas que nos pueden ayudar a conectar con otros y con nosotros mismos. Yo quisiera acá recalcar un factor estresante que está relacionado con lo que hemos hablado con los participantes en los talleres anteriores, porque es el tema central y es un ambiente escolar donde se haga presente comentarios de discriminación, o donde el estudiante tenga que escuchar comentarios, burlas o de pronto ser acosado de manera virtual o personal. Entonces, este va a ser un factor que va a afectar de manera crítica la salud mental. Y es por eso que parte de los talleres que estamos haciendo es también entender que esas experiencias de discriminación, de acoso, de bullying, van a afectar de manera negativa al estudiante en su salud mental. Y es por eso que es tan importante hablar de esto y no solo reconocer el impacto que tiene en el momento, sino cómo puede a lo largo de la vida afectar al individuo en su autoestima, en su autopercepción, en su amor propio, incluso puede generar un trauma o una necesidad de aislarse, ¿no? Entonces es por eso que es importante también que está relacionado con esto del medio ambiente, cómo el ambiente donde me estoy desarrollando pues afecta a mi salud mental. Sí, es la verdad. Y ser víctima de bullying o acoso. Acoso, ujú. Sí, esto puede ser un trauma para niños, especialmente si se sienten que no están seguros o especialmente si no tienen otro amigo para decir que no, esto no está bien. Esto puede afectar mucho la autoestima de niños, su habilidad de aprender, su deseo de aprender también. Entonces, si vemos cambios grandes en nuestros hijos, como no quiere ir a la escuela nada más, o si sus notas están bajando, o no quiere salir de cama,
o siempre está hablando sobre dolores de estómago antes de ir a la escuela, puede ser señales de que está recibiendo algún tipo de bullying. Entonces hay que explorarlo porque no es simplemente algo que ocurre cuando estás niño y ya, como esto puede afectar a una persona por mucho Sí, tiempo. a largo plazo. Incluso les voy a compartir, repito, aquí el día de, ¿cuándo fue? Anoche conversando con mi hijo de 12 años, le pregunté cómo le fue su día en la escuela, todos los días cuando viene le pregunto, mi hijo está en una clase de educación especial, sus notas y calificaciones están excelentes, em, y me dijo, mamá, un compañero me dijo de una frase que me hizo sentir como que no era parte del grupo, no era parte de la mayoría, como que soy raro porque voy en el autobús que me va a llevar hasta casa, el autobús más pequeño que me lleva hasta casa. Entonces, le pregunté a él si había hablado con la maestra sobre el asunto y me dijo que no. Entonces le dije, bueno, esto es importante, me agradezco que me lo estás compartiendo. Entonces, es un tema que tenemos que ir a hablar con la maestra si esta persona o este niño está diciéndote comentarios negativos referente a tu educación. Entonces él me dijo, pero no es importante. Digo, sí, es importante porque me lo estás mencionando. Entonces a mí me parece que es importante. Y entonces empecé a hablar con él un poquito de todas las virtudes y cosas que él ofrece como niño, como ser humano. Tiene tantas cosas. Entonces él me dijo, sí, dice, tiene sentido lo que me estás diciendo. Bueno, a veces las personas dicen a través de su miedo. Sí, Entonces es le verdad. digo, muy bien, entonces vamos a hablar juntos con la maestra. Y en este caso, por ejemplo, que él se abrió y me lo dijo, pero hay niños que no lo dicen. Hay niños que se lo quedan guardado y no lo comparten y pasa el tiempo y el niño se lo cree. Se puede creer lo que otro compañerito le está diciendo, la burla que le esté diciendo. Entonces, poder tener esa apertura de tal vez a chequear cuando vienen los niños de casa y si vemos algún cambio, algún aislamiento, alguna cosita que sale de lo cotidiano, ir prestando atención, señales no solamente verbales, en gestos, en forma de hablar, porque a veces la irritación que un niño puede tener por guardar el silencio de que alguien le está acosando, puede que le den le ponga como de mal humor, ¿verdad? Y a veces nos contestan mal, pero no significa que esté haciendo atrevido o falta de respeto, sino de que tal vez es el proceso que ese niño está teniendo con sus emociones por no expresarlas, no saber cómo expresarlas en casa. Entonces, prestar atención a esos cambios bruscos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Sí. Ok, bueno, y la salud mental, lo que estamos hablando, está todo incluido, está, o sea, salud mental, salud física, todo un contenedor, como decimos, como una botellita de agua, todo está conectado. Bueno, la salud mental es cómo nos sentimos, pensamos y actuamos al enfrentar la vida cotidiana. Nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, relacionamos con otras personas y cómo tomar buenas decisiones, porque a veces cuando estamos estresados y nos afecta ya sea la ansiedad o la depresión o lo que nos esté afectando mentalmente, a veces tomamos las decisiones a lo impulsivo. Entonces, poder tener ese balance y poder tener esa visión de que, ok, puedo tomar una decisión, sea la que sea, pero no a través del impulso o del enojo, eso nos puede ayudar, ¿verdad? A nosotros y a las relaciones a las personas que nos rodean también. El siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué se interpone en el camino del bienestar mental? ¿Alguien tiene algunas ideas de lo que puede interponerse en el camino del bienestar mental? Si pensamos, por ejemplo, de vuelta en el bienestar físico, ¿qué es lo que se interpondría para que diga uno, estoy saludable? Aquí la pregunta es el bienestar mental, ¿qué es lo que se interpone para estar bien mentalmente? Que causa afectación emocional. Puede ser, por ejemplo, violencia física, psicológica, eh, donde se encuentra la persona viviendo que puede ser un lugar de riesgo o sentirse con que está en riesgo.
Sí, eso causa inestabilidad y obviamente no hay un bienestar mental. Sí, sí, gracias. ¿Podemos ir al siguiente? Sí, otra cosa que puede interponerse en el camino de bienestar mental es enfermedades mentales o condiciones de la salud mental. Entonces, cualquier parte de su cuerpo puede tener una condición, puede tener alguna enfermedad. Y esto simplemente significa que esta parte no está haciendo lo que debe estar haciendo. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios, los pulmones deben abrirse para llevar más oxígeno a los músculos. Pero si se cierren en vez de esto es una enfermedad, ¿no? Se llama asma. Y con nuestras mentes, con nuestros cerebros, estos deben regular nuestras emociones, deben hacernos sentirnos felices cuando buenas cosas Ujú. ocurren y tristes cuando malas cosas ocurren y ansiosos cuando hay algo difícil o temeroso y tranquilos cuando todo está bien. Pero si esto no es lo que nuestras mentes están haciendo, si nuestros cerebros están haciéndonos a sentirse tristes cuando todo está bien o sentirnos ansiosos cuando no hay nada ocurriendo, esto es una enfermedad. Se llaman enfermedades mentales o condiciones de la salud mental. Y estas son enfermedades médicas como cualquier otra enfermedad. Simplemente estas afectan nuestros cerebros y pueden afectar el pensamiento, estados de ánimo y el comportamiento. ¿Sigue? El siguiente. Y eso es lo que hablamos hoy de la palabra estigma. ¿Han escuchado la palabra estigma anteriormente? Bueno, el estigma es el juicio negativo basado en el comportamiento, implica culpar, avergonzar y usar un lenguaje negativo para dar la impresión de que este comportamiento es inaceptable, ofensivo o atemorizante. O sea, de que si veo a René hoy y René está triste o está demasiado aislada y porque está actuando diferente a mí, voy a, no me quiero dar con René porque es una persona negativa, o no me quiero dar con René porque no quiere ser social hoy, no quiere sociabilizar. Entonces, estoy juzgando sin ir y preguntarle a René, Ujú. ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Hay algo? Estoy notando un cambio en ti. ¿Cómo puedo ser de tu apoyo? ¿Cómo puedo apoyarte? Entonces, primero que nada, siempre decimos mirar cómo uno se habla a sí mismo. Eso es muy importante. Y sabemos que en nuestras comunidades usamos muchos términos, por ejemplo, estás loca, he escuchado gente decir, eres bipolar, o estás esquizofrénico, ¿qué te está pasando? Y cualquier otro término que usamos, y lo que observamos es que cuando alguien está diciendo eso, lo vemos de forma negativa o de broma. ¿Y qué es lo que tiene la tendencia uno a hacer cuando uno está siendo juzgado o criticado? Más aún cuando estamos en una condición de salud mental que nos afecta nuestras emociones y nos afecta abrirnos. Si alguien está haciendo eso, nos cerramos, nos aislamos, no compartimos porque uno no quiere ser juzgado. Entonces ahí va el bullying otra vez, que es una forma de acosar a una persona. Entonces, la invitación hoy en día es saber que con la educación, con la información que estamos recibiendo, nosotros tenemos el poder de poder hacer un cambio, de poder empezar por nosotros, primero que nada, sin ser tan juzgadores con nosotros mismos. Y a su vez poder hablar y en casa, empezar en casa hablando con otros términos, con otras formas y autoobservarnos. Entonces ahí es cuando empieza, ¿verdad? El cambio, quebrantar este hielo del estigma que afecta a muchas personas y muchos no buscan ayuda por eso mismo. ¿Algo más que quieras agregar? Creo ¿No? que está ¿Está bien. bien? Al próximo, por favor. Yo, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado con los papás también, es, creo que acá es muy importante, especialmente cuando tenemos hijos que están en la adolescencia, están en esa edad que siempre dice que nadie los entiende, que son insoportables o que están en este momento y cómo nos acercamos a ellos
¿cierto? En esta etapa de la vida, en este momento específico de la vida, de pronto a través de un juicio, ¿no? Como que es que está en la adolescencia, es que nadie le puede hablar así, pero no sabemos realmente qué de pronto en el ambiente escolar o en lo que él está viviendo puede estar generando como este tipo de, como refugiarse en él mismo y no compartir porque no se siente seguro de compartir las emociones. Y este es el problema crítico de una persona que está sufriendo o está experimentando acoso. Y es que no tiene de pronto a quién contarle porque se siente juzgado o porque ese juicio que se le da es negativo. ¿Sí? De pronto, ¿qué estabas haciendo para que te dijeran esto? Ujú. O es que efectivamente eres tan cansón que también molestas a tus compañeros, o yo qué sé, este tipo de comentarios y de cómo los papás a veces al abordar a sus hijos hacen que se contengan y no cuenten eso que les está pasando porque se acercan a ellos o los abordan de una manera, mm, digamos que empezando con un juicio negativo. Sí. Pienso que por eso lo que tú estás diciendo es muy importante que el papá siempre tenga esa conciencia de que ciertos comportamientos están relacionados con algo más que está pasando. Sí, y eso es una señal a gritos de que está necesitando ayuda, ya sea un comportamiento drástico, un cambio drástico en su comportamiento, aislamiento, alimentación, hábitos, cosas que vemos de que tal vez no las hacía y hoy en día las hace y no son saludables o favorables para él y para o sea, la relación en el hogar. Entonces, eso es una forma silenciosa de pedir ayuda porque no sabe cómo aproximarse y recibir esa ayuda o pedirla. Entonces, como padres o como adultos, sabemos de que incluso muchos tal vez tenemos nuestras propias cosas que tenemos que buscar ayuda para nosotros mismos y nos cuesta porque uno tal vez ya es grande y venimos tal vez de comunidades que te dicen, no, tenemos que ser los luchadores, los fuertes y somos poco más que usamos la capa de Superman o de la Mujer Maravilla. Entonces, vernos a nosotros mismos y saber que nosotros somos seres humanos y también tenemos esos altibajos emocionales. Entonces, la importancia de poder empezar por nosotros mismos, con ese lenguaje de no juzgamento y de saber de que por momentos estoy así y por momentos estoy así. Entonces, poder así tener esa apertura de poder hablar con nuestros hijos y ver que si voy a decir algo negativo, respirar, ¿ok? Fanny, voy a hablar de mí, Fanny. Si tenés algo negativo para decir, respirá, escribir un papel, desahogate, pero cuando vas a hablarlo, trata de expresarte de una forma más abierta para que ese niño o esa niña o ese adolescente pueda sentir la apertura de conversación en casa. Creo que es muy importante. Voy a lo siguiente. Ok. Bueno, Entonces, ¿en qué afecta la enfermedad mental en la capacidad de una persona? Pues las enfermedades mentales afectan nuestros cerebros y el cerebro controla todo el cuerpo, toda la persona. Entonces puede afectar a una persona en muchas maneras. Algunos son tomar decisiones, controlar los impulsos, regular las emociones. Para mí, tengo la depresión y entonces puede ser muy difícil regular mis emociones porque muchas veces me siento triste cuando todo está bien y cuando algo malo ocurre, entonces me siento muy, muy, muy triste y es muy difícil para mí regular esto, no sentirme tan mala. También regular frustración y tolerancia. ¿Sigue? Otras maneras en que las enfermedades afectan a nosotros es la capacidad de entender las emociones y intenciones de otros. Por ejemplo, con la depresión, esta afecta mi autoestima. Muchas veces me siento muy mala sobre mí mismo. Y entonces yo creo que todos se sienten malos sobre yo, que todos creen cosas malas sobre yo, porque no puede interpretar sus emociones o lo que dicen muy bien, porque solamente puede pensar en mi depresión. También la autoestima puede afectar cómo nosotros sentimos sobre nosotros mismos, al poder de interpretar y usar información para entender lo que pasa, y la capacidad de identificar lo que es importante y cuándo prestar atención. ¿Y sí?
Otras cosas que esto afectan en procesar información y hacer funciones físicas. Entonces, las cosas de cada día, dormir, comer, simplemente vivir la vida. Esto puede ser muy difícil con una enfermedad mental. Muchas veces con la ansiedad, personas no pueden dormir o quieren dormir todo el tiempo o comen mucho más porque quieren consolarse con comida o a veces no comen porque la ansiedad causa dolores del estómago. Ujú. También los sentidos. A veces personas experimentan psicosis, estas alucinaciones o delusiones, en que pueden ver cosas que no están, escuchar voces, a veces sentirse algo que no está. Y también la capacidad de poder recordar. ¿Y sigue? Entonces decidimos que esta lista era muy larga y Yo muy comí. aburrida, sí. Y entonces decidimos que necesitamos algún tipo de juego con esto. Y entonces hicimos dibujitos que representan las maneras en que las enfermedades mentales nos afectan. Y hay que adivinar cuál representa ese dibujito. Entonces, esto es un dibujo que yo hice. Ya sé que debo ser artista y no maestra porque miren este dibujito. Pero entonces con esto tenemos un hombre que está diciendo sí o no, sí o no. Y entonces, ¿qué creemos que esto representa? A, regular las emociones y frustración y tolerancia. B, la capacidad de identificar lo que es importante cuando prestar atención. C, los sentidos. O D, tomar decisiones y controlar los impulsos. Entonces, ¿qué creen? A, B, C o D. La de tomar decisiones. Correcto, es tomar decisiones. El que no puede decidir entre sí o no, ¿qué debe hacer? Bueno, próximo. Aquí vemos a alguien que está de repente triste, de repente feliz, de repente se enoja. ¿Qué es lo que le puede estar pasando a esta persona? A, regular las emociones y frustración y tolerancia. La B, la capacidad de identificar lo que es importante y cuánto prestar atención y cómo procesar información. La C, los sentidos o la D, la capacidad de poder recordar. ¿Alguna oferta? A la una, a las dos. Yo digo Yasmina, que, ah, sorry, Yasmina, go. La tú. capacidad de identificar lo que es importante cuando presta atención y cómo procesar la información. ¿Alguna otra? A la una, a las Para dos. mí es la A, la regularización de las emociones y frustración y tolerancia. René. Sí, es la A, regular las emociones, porque esta persona tiene muchas emociones pasando muy rápidamente. Bueno, próximo. Bueno, entonces con esto tenemos una persona que parece muy triste, tiene un nube gris sobre su cabeza, pero solamente sobre su cabeza, no hay más nubes. Y aún las flores parecen tristes. Y entonces, ¿qué representa esto? A, hacer funciones físicas. B, la capacidad de identificar lo que es importante. C, a la autoestima. O D, la capacidad de poder recordar. ¿Qué creemos? Si, por ejemplo, estoy en un lugar hermoso, pero internamente me estoy sintiendo, como dice René aquí, como que está todo gris y no puedo percibir la belleza que tengo alrededor porque me estoy sintiendo así, ¿qué es lo que me puede estar pasando? Y los lentes que tengo, digamos, en ese momento que estoy observando a mi alrededor y a mí misma es todo gris, pesado. ¿Qué es lo que puede estar afectando de esa persona? El autoestima. Muy bien. Sí. Cómo se siente la persona y así va a ver el mundo, ¿verdad? Cómo se siente uno, uno va a ver a través de esos lentes, digamos. Oh, ¿sigue? Sí. Ok, esta es mi favorita, le digo a mi amiga René cuando hizo el dibujo, le digo, esta niña está distraída pensando en
en una vaca y me dice, no, le hizo el arco iris, dice, esto es un unicornio. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? A veces la persona está en un lugar y su mente está a 1000 por hora en diferentes lugares. ¿Qué es lo que le puede estar pasando? A, funciones físicas. B, capacidad de identificar lo que es importante. C, la autoestima. O la D, la capacidad de interpretar las emociones. ¿Qué es lo que le está costando a esta niña aquí? En vez de estar prestando, su profesora está mostrando la matemática y su mente está, en este caso es en un pensamiento, pero Ujú. en varios pensamientos y no está pudiendo, ¿qué? Prestar atención. Sí, Sí. la B, identificar lo que es importante y cuándo prestar atención. Muy bien. Próxima. Ay, soy yo. Ya perdí la atención yo. Sí, siempre creo que es nuestra presentación. No. Bueno, entonces esto tenemos las funciones de cada día, dormir, pizza para comer, también una luz, como lo que vemos. Y entonces, ¿qué representa esto? A, hacer funciones físicas y los sentidos. B, el poder de interpretar y de usar información para entender. C, la autoestima. O D, la capacidad de interpretar las emociones de otros. La A, Sí, la A, hacer funciones físicas como comer, dormir y también los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos sentimos. La próxima. Aquí vemos bueno, estadísticas que hablan sobre 1 cada 5 personas vive con una condición de la salud mental. Y pensamos que estos números pueden ser aún mayor porque cuando vino la pandemia muchas personas pasaron por una ansiedad, una depresión, una incertidumbre que les afectó su salud mental. Entonces, este número puede ser tal vez de 2 a 3 en 5 personas. Un 60% de esas personas no recibe tratamiento. Imaginemos que si alguien se rompe un dedo o se quiebra un brazo o lo que sea, si estamos, digamos, con dolor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a un médico, ¿no? A buscar ayuda, a buscar inmediatamente cambiar ese dolor. Lo mismo con cualquier otra condición física, puede ser el asma, diabetes, lo que sea, uno va en busca de esa ayuda, pero cuando se trata de salud mental, por el mismo tema que estamos hablando, el miedo, el estigma, el miedo a ser juzgado y muchas otras cosas, uno no lo habla, no se abre y no va a buscar. Entonces la pregunta que ya está aquí, la respuesta que siempre hacemos es, ¿cuánto tiempo pensamos que una persona puede durar en dar ese paso y decir, sí, algo me está pasando? Voy a buscar ayuda, o algo le está pasando a mi hijo, a mi hija, o a alguien está en casa, un ser querido, vamos a hablar de tema y vamos a buscar ayuda juntos. Pueden pasar 6 meses, un año, 5 años, 10 años, y como ven, 10 años es lo normal que la persona, digamos, toma esa iniciativa a buscar la ayuda, es mucho tiempo. Imaginemos estar con asma sin medicamento o con una diabetes o con una migraña o con un dedo quebrado, estamos enseguida tratamos de buscar la ayuda, por lo menos la mayoría de las personas. 10 años es mucho tiempo e incluso hay personas que viven toda una vida sin hablar o toda una vida sin expresar y buscar esa ayuda. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es muy importante, hablar del tema para poder nosotros mismos tomar esa iniciativa de simplemente preguntar, ¿estás necesitando hablar con alguien? Aquí está este número que puedes hablar si no tienes con quién hablar, incluso para uno mismo. Vamos a ir al siguiente. Bueno, y entonces a veces es muy común tener dos condiciones al mismo tiempo. Y entonces tenemos algunas palabras para describir la relación entre dos condiciones. Por ejemplo, las dos condiciones pueden ser coexistentes. Esto significa que los dos existen al mismo tiempo, capaz uno afecta a otro, capaz uno no afecta a otro. Por ejemplo, yo tengo la depresión y también tengo el asma.
Mi asma no afecta mi depresión no afecta a mi asma, pero existen al mismo tiempo. Entonces, estas son condiciones coexistentes. Pero a veces las condiciones afectan al otro. Estas son condiciones comórbidas. Esto significa que una condición hace a otra condición peor. Por ejemplo, es muy común tener la depresión y la ansiedad al mismo tiempo. Muchas veces lo que pasa es que la ansiedad puede causar a una persona tener dificultad en situaciones sociales. Entonces la persona va a aislarse porque tiene esta ansiedad. Pero este aislamiento va a hacer a su depresión peor. Y también a veces una persona dice, bueno, voy a enfrentar a mi ansiedad, voy a enfrentar mis miedos, pero eso es muy difícil hacer si tiene la depresión, porque la depresión hace un peso a una persona. Entonces, esas son condiciones comórbidas, porque uno hace al otro peor. Y también puede tener doble diagnóstico. Y esto significa que una persona tiene una adicción y una condición de la salud mental. Entonces, lo que pasa muchas veces es que una persona tiene una condición de salud mental y no busca ayuda. Capaz es miedo, capaz es estigma, capaz no puede hablar sobre sus sentimientos. Y entonces se automedica con drogas o alcohol. Y esto causa una adicción. Y entonces ahora la persona tiene una condición de la salud mental y una adicción. Esto es doble diagnóstico. Lo difícil con esto es que hay muchos tratamientos para adicciones. Hay bastantes tratamientos para condiciones de la salud mental. No hay muchos lugares que traten los dos al mismo tiempo y con doble diagnóstico es muy importante tratar los dos al mismo tiempo, porque no se puede hacer progreso con su condición de la salud mental si todavía está usando sustancias para manejarlo. Pero también no se puede echar esta adicción si todavía no hemos tratado a esta condición de la salud mental que causó a una persona tomar las drogas o tomar alcohol. Entonces hay que tratar los dos con doble diagnóstico. Próxima. Bueno, aquí es importante también de dar ese paso que estamos hablando hoy, de buscar ayuda. Entonces podemos ir empezando a conversar con la familia, de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos ir a un médico, como decíamos hoy, en caso de que una persona esté pasando una ansiedad o una depresión, que son los más comunes, las personas pueden tener síntomas físicos. Entonces, muchas veces decimos, wow, ¿será que está enfermo y le duele el estómago porque tiene algo en su estómago? ¿O tiene dolor de cabeza o mareos por algo que le está pasando? Y muchas veces cuando vamos al médico, que siempre recomendamos ir a un doctor primero, resulta ser de que es una señal de una condición de salud mental. Por ejemplo, el sudor de la palma de las manos, muchas veces puede que las personas tiemblen un poquito, mareos, puede ser diarreas, vómitos, cuando uno se pone nervioso de alguna forma u otra, ir prestando atención a esas señales y ir a un médico primeramente. También conectar con las clínicas de salud mental locales, que tengamos acceso a poder pedir ayuda, poder también conectar con líderes espirituales, líderes de la comunidad, personas con que podamos conversar, personas que podamos tener esa confianza y decir, ok, me está pasando esto, le está pasando esto a mi hijo, ¿dónde puedo ir a buscar esa ayuda? Y simplemente ser escuchado a veces. Tal vez necesitamos que alguien nos escuche hablar. La compañía de seguro médico en la parte de atrás también tienen números donde uno puede hablar y preguntar si uno necesita un terapeuta que hable español o si desea un hombre que sea el terapeuta, una mujer o de una cultura específica. Muchas veces hoy en día, después de la pandemia, como ahora estamos haciendo, las terapias se dan a través de telehealth, a través de en línea, que los que no puedan viajar pueden tener acceso a recibir ese apoyo. Y Ren nos cuenta un poquito de Samsha y la otra. Sí, Samsha es un lugar para encontrar tratamientos para adicción. Entonces puede ir a su sitio de web o llamar a su número. Tienen servicios en español y puede buscar un lugar para recibir tratamiento para adicción. Puede poner tu lugar y van a encontrar algo cerca.
Otro que no está aquí, pero es muy bueno, es Fast Tracker. Y esto es un lugar para buscar servicios de salud mental. Puede buscar con su lugar cosas como tratamiento para depresión, alguien que habla español, cosas así. Y también a la Red Nacional de la Prevención de Suicidio. Y esto es el número viejo, ahora es algo más fácil. En vez de este número de 11 dígitos, ahora es solamente 3. 988. Muy fácil, 988. Fácil porque parecía 911. Y puedes llamar a este número o prima 2 para español. Y esto es un número que puedes hablar si estás pensando en un suicidio y simplemente necesitas hablar con alguien. Puedes usarlo si no estás pensando en un suicidio y necesitas hablar con alguien. Esto es anónimo y gratis. Y para muchas personas no quieren decir nada a su familia o a sus amigos porque hay este estigma o esta vergüenza o no quiere que su familia se preocupen. Y entonces este puede ser una buena opción para hablar con alguien. Y muchas veces después de hablar con 988 va a ser más fácil hablar con sus seres queridos. Pero también se puede usar esto si tu ser querido está pensando en un suicidio y no sabes lo que debes hacer. Puedes llamar al 988, decir, bueno, mi hijo está pensando en suicidio, no sé lo que debo hacer. Y entonces ellos pueden dar consejo. También pueden hablar con este ser querido para bajar la intensidad y ayudarle a decidir a dónde debemos ir. Debemos ir al hospital, debemos recibir otro servicio. Y entonces, muy buen servicio. Solamente pueden hablar por el teléfono, no pueden ir al lugar, pero todavía muy buen recurso para usar. Sí, el número 2 es para español, tienen la opción, las 24 horas todos los días y puede ser anónimo. Sí, muy buen recurso. Y si tienen amigos que hablan otros idiomas, ellos tienen servicios de lenguaje en más que 200 idiomas. Wow. Entonces, sí, muy bien para acceso. Bueno, próxima. Y algunos recursos para recoger al proveedor de salud mental. Entonces puede ser terapeuta. Para mí visito un terapeuta en el mismo lugar donde visito a mi doctor. También si tienen hijos, pueden hablar con la escuela para ver cuáles servicios tienen. Muchas veces tienen proveedores de salud mental o consejeros, psicólogos. Y especialmente si tienen miedo de que su hijo está experimentando bullying, puede ser muy útil tenerlos a hablar con alguien en la escuela, especialmente porque ellos ya pasan la mayoría de su día en la escuela. Esto es un lugar más fácil para encontrar servicios de salud mental. También el equipo de crisis de salud mental del condado. Cada condado tiene un equipo de crisis. A veces es un grupo de condados en lugares más rurales. Pero esto es un grupo que puede ir a tu casa, evaluar a una persona en crisis, bajar la intensidad y decidir lo que deben hacer, si debe ir al hospital o si está seguro ahora, pero necesita otros servicios. Ahora estrella crisis no funciona, pero lo que puede usar para buscar su número para el equipo de crisis puede ir a justcallmn.com. Y esto tiene los números para todos los equipos de crisis en Minnesota. O también se puede simplemente buscar en Google el nombre de su condado con crisis. Por ejemplo, Blue Earth County Crisis puede ser opción. Y ellos van a darte este número. Y esto es buen recurso. Lo bueno con esto es que cuando vienen un coche normal, no dicen nada en el coche y no tienen algunos uniformes, simplemente es como jeans y camisa. Y entonces parecen como personas normales. Y entonces si tienen una familia que tiene mucha vergüenza, no quieren que los vecinos sepan lo que está pasando, no van a saber nada, parecen como personas visitando. Sí. Lo difícil con esto es que puede ser lento. A veces tarden 1, 2, 3 horas para enviar a alguien a casa.
Y entonces solamente usamos al equipo de crisis cuando no hay emergencia, no hay amenaza de lastimarse a sí mismo o a otros. Si hay esta emergencia, hay que hablar con 911. Y yo sé que 911 puede ser una experiencia temerosa. Ujú. Capaz van a creer que mi hijo es un ladrón en vez de una persona en crisis, o que mi hijo es un peligro a otros, cuando en realidad es solamente un peligro a sí mismo. Y entonces lo que podemos hacer para evitar esto es que cuando hablamos con 911, vamos a decir, esto es una emergencia de la salud mental. Decir esto 2 veces. Esto es una emergencia de la salud mental. Y después va a pedir a un oficial de CIT. CIT significa Crisis Intervention Team en inglés o capacitado en la intervención de crisis en español. Entonces puede decir algo como, quiero un oficial de CIT. Y entonces esta persona tiene más entrenamiento en la salud mental, en bajar la intensidad, en ayudar a una persona en crisis. Y entonces es más probable que van a tratar la situación como es, como una crisis en vez de un crimen. Y ellos van a ser más preparados para manejar esta crisis. Y entonces, de nuevo, esto es una crisis de la salud mental. Quiero un oficial de CIT. Bueno, y otra cosa olvidé decir, 988 puede ser buen recurso para dar a sus hijos, especialmente los jóvenes. Ellos tienen mucha vergüenza y piensan mucho en lo que las otras personas piensan. Y entonces les gustan mucho los números anónimos, no quieren que ustedes se preocupen. Y entonces a muchas veces les gustan ese número. Y también pueden charlar por mensajes de texto, pueden mandar ayuda a 988 o si prefieren en inglés pueden mandar help a 988 y eso puede ser buen lugar para ellos para hablar. Entonces, si están experimentando bullying, esto puede ser una buena manera para saber que no están solos. Y este número está en todas las tarjetas de identificación de estudiantes en Minnesota. Entonces, todos los estudiantes tienen este número. Bueno, próximo slide. Aquí está nuestra información, el correo electrónico de mi compañera René y el mío. Y la dirección, bueno, nosotros básicamente no estamos casi nunca en la oficina, hoy sí, hoy nos tocó venir por una celebración que tenemos, pero siempre estamos en la comunidad o trabajando en las escuelas o desde casa, así que si tienen alguna pregunta, si tienen, necesitan incluso conectar con algún profesional de salud mental o algún tipo de recurso, ahí está mi correo electrónico que es ffernandez@namimn.org. Lo voy a poner acá en el chat. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo ya pausé la grabación para que si hay alguna pregunta más personal o algo ya se sientan como más tranquilos de hacerla. No sé, Yasmina, si quieres hacer alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, comentario sobre la presentación, si conocías a Nami. No, no conocía y me parece muy interesante todo lo que conversaron, perdón. Tengo una pregunta. Yo tengo a mi hijo de 14 años. Él estuvo con una psicóloga aquí que hablaba español, pero lamentablemente